Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnoguía. En esta ocasión hablaremos sobre un elemento de la fotografía muchas veces ignorado o utilizado de forma indiscriminada en todo tipo de circunstancias sin comprender su utilidad real. En estos tiempos, donde la mayoría de las personas tenemos smartphones capaces de tomar fotografías de gran calidad o cámaras digitales compactas, es importante entender ciertos aspectos básicos al momento de utilizarlas y el modo HDR o alto rango dinámico es una de ellas. Algunas personas que he conocido sencillamente no saben lo que es y no lo activan, y otras, por su parte, al ver las siglas HDR, creen que está relacionado con alta definición y lo activan, creyendo que al estar activado sus fotografías serán de mejor calidad. Lo cierto es que es una función interesante que ofrecen las cámaras digitales y últimamente las cámaras de video en alta definición para ofrecernos características que una simple fotografía o video no puede ofrecernos por sí solos, y está relacionada con los detalles. Detalles que normalmente se encuentran en las sombras o partes oscuras de las fotografías o en las partes más claras o iluminadas de las mismas y que debido a ciertas condiciones en la forma en cómo la cámara mide la luz pasan desapercibidas. Entonces, ¿qué es el modo HDR o modo de alto rango dinámico? Antes de definir esta característica es importante saber que la cantidad de luz existente en una escena a ser fotografiada y la cual debe ser medida por la cámara se denomina exposición. Cuando una cámara mide poca luz en una escena y esto se ve reflejado en la fotografía que tomamos, se dice que la imagen está subexpuesta, es decir, hubo poca iluminación para la escena o la cámara midió la exposición en algún lugar de la escena con mucha iluminación, lo cual hace que la cámara interprete que hay exceso de luz y tienda a bajar la exposición para que quede en niveles apropiados para ella. Como podemos ver en estos ejemplos, es probable que se den ambas condiciones. Por una parte, en este atardecer la luz es lo suficientemente escasa como para poder ver los detalles de los edificios o de la persona que camina por la playa, y en esta otra, la cámara habría medido demasiada luz en las nubes, por lo cual decidió bajar la exposición para compensar ese exceso que ella interpretó y de esta forma se han perdido los detalles del paisaje. Por el contrario, cuando una cámara mide un exceso de luz en una escena y esto se ve reflejado en la fotografía que tomamos, se dice que la imagen está sobreexpuesta, es decir, hubo iluminación de más para la escena o la cámara midió la exposición en algún lugar de la escena con poca iluminación, lo cual hace que la cámara interprete que hay poca luz y tienda a compensar dicha exposición. Como podemos ver en estos ejemplos, el exceso de luz hace que los detalles se pierdan y la imagen resultante no sea tan atractiva debido a que en ellas lo que domina es el blanco. Y por otra parte, cuando en una imagen la iluminación está correctamente balanceada, sin excesos ni carencias de luz, se dice que está correctamente expuesta. ¿De qué depende esto? Obviamente de la escena a fotografiar en sí y las condiciones de luz de la misma, pero principalmente del modo de medición de la exposición de la cámara. Con respecto a esto último, existen tres modos de medición generales a toda cámara: medición matricial o evaluativa, medición ponderada al centro y medición. La medición matricial tiende a promediar los niveles de luz registrados en toda la escena para así determinar la exposición adecuada. La medición central lo hace en una zona media o central de la escena, y la medición puntual nos permite elegir selectivamente un punto de la escena donde queremos que se mida la exposición. Entonces, cuando la cámara expone las fotos correctamente, los resultados son buenos. Y para evitar resultados que no puedan quedar correctamente expuestos, de hecho, antes de existir el modo HDR solía usarse el modo de exposición en múltiples o también denominado ahorquillado automático de la exposición, o en inglés Auto Exposure Bracketing, el cual, cuando está activado, suele tomar tres fotografías con diferente exposición, es decir, una subexpuesta, una normal y otra subexpuesta, y así permitir que la persona elija la que desee. Sin embargo, como decíamos al principio, existen ciertas escenas o condiciones donde algunos detalles de las sombras y de lugares luminosos se pierden, a pesar de que a nuestro modo de ver la escena estaría bien expuesta, y donde debido a este fuerte contraste de luces y sombras, la cámara no tiene la capacidad de elegir la mejor exposición y esa clase de imágenes suelen quedar o bien sobreexpuestas o bien subexpuestas. Entonces, ¿qué se hace para conservar todos los detalles y al mismo tiempo tener resultados correctamente expuestos?
se usa el modo HDR, el cual consiste en la combinación de 2 o incluso 3 fotografías con diferente exposición en una sola imagen, lo cual permite conservar todos los detalles, tanto de las sombras como de las luces, y así crear una fotografía rica en detalle y contrastes. Podríamos decir que es una evolución del autobracketing al combinar las tomas resultantes en un único resultado. Esta clase de situaciones suele darse en lugares cerrados y con pocas fuentes de iluminación, en horas del día como amaneceres y atardeceres, en calles donde hay muchos edificios que crean fuertes sombras durante el día en los entornos cotidianos y en general en muchas clases de escenarios donde confluyen diversas fuentes de luz y objetos que crean sombras bien definidas. Es importante aclarar que cuando se usa el modo HDR, el flash suele estar desactivado. Y así es como funciona el modo HDR o modo de alto rango dinámico. Espero que ahora que ya lo comprende y saben qué situaciones es de más utilidad, pueda activarlo y tener resultados visualmente más atractivos. Nos veremos en una próxima oportunidad.